¿Cómo están? Muy buena tarde, amigos de CAMEX, de la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Una vez más, agradecido y gratificado por su presencia de todos y cada uno de ustedes en esta nueva unidad, en esta nueva clase del curso Pensamiento Sistémico aplicado a las organizaciones. Como hemos estado viendo, el día lunes hemos visto un tanto el tema de las leyes sistémicas en relación a las organizaciones. El día de hoy queremos agarrar algunas premisas sistémicas que vayan en relación a la organización, cómo estas premisas pueden en cierta forma tener un impacto directo en estas organizaciones. Vamos a coger algunos alcances que nos ha traído Peter Senge en uno de sus libros de la quinta disciplina y vamos a tratar de alguna u otra manera poder alinearlo y poder contextualizarlo en el aspecto organizacional. Entonces, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy de pensamiento sistémico aplicado a las organizaciones con el tema premisas sistémicas de la organización. Muy bien, perfecto. A ver. Como siempre le digo, al final de la clase, si hubieran algunas dudas, alguna consulta, encantado de poder disiparlas o algún aporte, encantado también de poder leerlos y poder compartir con ustedes. Muy bien, vamos a partir entonces con este punto, con esta pregunta de qué son las organizaciones inteligentes, qué son las organizaciones que piensan, también le conocen, ¿no? Como las organizaciones pensantes, las organizaciones inteligentes, las organizaciones que piensan. Son algunas acepciones, nombres que se le da a las organizaciones. Pero que hoy en día, cuando hablábamos en algún momento en las semanas anteriores, en las clases anteriores, hablábamos que estamos dentro de un contexto, de un fenómeno VICA. Es decir, decíamos que el mundo de hoy, el mundo actual, se maneja en base a 4 variables. Es un mundo volátil, es un mundo incierto, es un mundo complejo y es un mundo ambiguo. Y debido a estas 4 características que tiene el mundo hoy en día y que por consiguiente tiene un impacto en todos los sectores, en todos los ámbitos de la vida en el que se desarrolla el ser humano, obviamente también tiene un impacto en las organizaciones. Y justamente para poder hacerle frente a estas características de este fenómeno VICA, es que ha emergido con mayor fuerza, se ha empezado a ser más solvente el tema de las organizaciones inteligentes, de las organizaciones que piensan y de las organizaciones pensantes, como quiera llamarse. Entonces, este tema, este concepto de organización inteligente, mis estimados amigos y amigas, no es un concepto, por decirlo de alguna forma, nuevo, ya data de algún tiempo, de algunos años atrás. Por ejemplo, Peter Senge, que vamos a hablar un poco más de los alcances y aportes que nos ha podido compartir, él manifestaba el concepto de organización inteligente se refiere a aquellos individuos que son capaces de expandir capacidad pensante, de raciocinio, creando resultados deseados, ¿no? Entonces, él básicamente dice, una organización inteligente está conformado por colaboradores inteligentes, colaboradores que también aportan, ¿no? Y que son capaces estos colaboradores de tener un mindset de crecimiento, una mentalidad de crecimiento, buscando crear resultados deseados, esperados por la organización. Eso como un aporte de Peter Senge en relación a la organización inteligente. Otro aporte importante también nos da Davis Gavin. Él nos dice que una organización inteligente es aquella que sea capaz, que tenga la capacidad de crear, de adquirir y transferir conocimiento, obviamente entre sus componentes, dentro de ellos su factor humano, y poder modificar las actitudes de los mismos. Gavin decía que si vamos a seguir haciendo siempre las mismas cosas dentro de la organización, sin modificar, sin transferir y sin adquirir un nuevo conocimiento, pues nos vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Y es por ello que una organización inteligente tiene que crear conocimientos, tiene que adquirir conocimientos, tiene que transferir conocimientos y por consiguiente todo ello tiene que ayudarnos a modificar, obviamente, los resultados de las organizaciones. Bob Garrat. ¿Qué nos dice Bob Garrat? Bob Garrat nos dice
que el clima de trabajo, que los procesos internos de la organización permite aprender de su trabajo. Él dice que todos los procesos que se tienen en la organización, dentro de toda esta cadena de valor que tienen las empresas, son procesos que conllevan mucha enseñanza, son procesos que conllevan mucha información y que tendríamos que nosotros aprender de estos procesos y además todo ello acompañado de un buen clima de trabajo, de un buen clima organizacional, si quiere llamarse así, ¿no? Entonces, él relaciona a Garrett que la organización inteligente es aquella que maneja buenos procesos administrativos, organizacionales, pero que van acompañados de un buen clima de trabajo. Interesante, interesante. También tenemos acá a un asiático, Ikujiro Nonaka, ¿ya? Ikujiro Nonaka nos dice que una organización inteligente es aquella organización que tenga una forma de comportarse, una adecuada forma de comportarse y que promueva trabajadores del conocimiento. Es decir, que los colaboradores, los empleados que trabajan dentro de esta organización puedan promover el conocimiento como uno de sus pilares, puedan seguir desarrollándose, capacitándose y aprendiendo. Y finalmente tenemos el aporte de Chung Wei Cho. Chung Wei Cho, él básicamente habla, la organización inteligente es aquella que busque y que pueda ser capaz de integrar la perfección creando conocimientos y tomando decisiones. Entiéndase, crear la perfección significa que no significa que no hay errores, ¿no? O sea, de hecho que sí, pero de los errores que ya se hayan podido cometer anteriormente, se puedan estos perfeccionar, se puedan modificar, se puedan haber superado ese error que en algún momento hubo. Uno. Dos, que a partir de ello generemos y creemos conocimiento. Y tres, por consiguiente, esto nos permita tener una adecuada toma de decisiones. Entonces, mis estimados amigos, si ustedes se pueden dar cuenta, cada autor nos da aportes interesantes, que finalmente si nosotros sinergizamos los cinco, pues tienen un impacto directo, un impacto expansivo dentro del concepto de organizaciones inteligentes y más aún si estos se pudieran ser aplicables en la organización en la cual usted puede estar desempeñando. No vamos a decir qué aporte es más sustancioso que el otro. Cada aporte es bienvenido, cada aporte va a un contexto, a una realidad, a una pertinencia adecuada. Por consiguiente, no podemos discriminar algún aporte sin antes no haber previsto o haber visto su implementación en las organizaciones. Entonces, estos son 5 autores que básicamente nos dan algún alcance del tema de organizaciones inteligentes y le ponemos a disposición de ustedes para que puedan tomar en consideración y poder profundizar un poco más. Muy bien, sigamos. Básicamente lo que nosotros vamos a enfocarnos es en los aportes que nos ha dejado Peter Senge puntualmente en su libro La Quinta Disciplina, ¿no? La Quinta Disciplina es un libro que se basa en el arte y la práctica de la organización de aprendizaje, ¿no? Esto básicamente, este libro se enfoca mucho en la resolución de problemas de equipo grupales utilizando el método de pensamiento sistémico, pensamiento de sistema, como quiera llamarse, para que a partir de este uso del pensamiento sistémico se puedan convertir a las empresas en organizaciones de aprendizaje, organizaciones inteligentes, organizaciones que piensan. Peter Senge es uno de los autores que ha trabajado mucho, mucho y particularmente yo considero que hay muy buenos aportes en relación si queremos unir el pensamiento sistémico aplicado a las organizaciones, como él lo llama, organizaciones pensantes inteligentes. También otro autor que es muy interesante, vamos a coger algunos aspectos nomás, algunas contribuciones, pero no en gran medida como lo vamos a hacer con Peter Senge, es el autor del libro de la empresa consciente. El libro se llama de Kaufman, ¿no? Él también escribió un libro que se llama La empresa consciente. Él indica que todas las empresas son conscientes porque los colaboradores que trabajan ahí también tienen que ser colaboradores que manejen con conciencia todo lo que puedan hacer en las organizaciones. Entonces, Kaufman en su libro también de la empresa consciente también nos da importantes aportes en relación al desarrollo de las organizaciones.
Sin embargo, en este breve curso que estamos compartiendo a través de la plataforma de la Cámara Peruana de Comercio Exterior de CAMEX, yo me he enfocado básicamente a los aportes sustanciales que Peter Senge nos ha querido transmitir en uno de sus libros de la quinta disciplina. Y no solamente el aspecto de Peter Senge en relación a las organizaciones, sino como ustedes se han dado cuenta en el primer módulo, en las 4 primeras clases, hemos trabajado básicamente todos los alcances básicos, mínimos y necesarios de lo que es un pensamiento sistémico. Entonces hemos tratado de amalgamar, de aplicar todo lo que el pensamiento sistémico, todos los beneficios, todos los alcances que nos trae aplicando a las organizaciones. Muy bien, ahora sí, ingresando, vamos a entrar al tema de aprendizaje organizacional. ¿Ya? Es decir, cómo aprenden las organizaciones, cómo aprenden todos los que se encuentran dentro de una empresa de trabajo. Lamentablemente, desde temprana edad, mis estimados amigos y amigas, nos enseñan a ver el mundo de manera fragmentada. No nos enseñan a ver todo el rompecabezas, sino nos enseñan a ver pieza por pieza, ¿no? Empezar a hacer un análisis, una pieza, y cuando empezamos a unir, cuando empezamos a consolidar todas las piezas, recién podemos ver pues toda la estructura, toda la imagen, toda la figura que este rompecabezas contiene, ¿no? Y a veces creemos que las cosas siempre se ven así, primero de elementos muy pequeños, de piezas, y luego al final veo toda la figura. El pensamiento sistémico opera desde una forma inversa. Primero veamos el bosque, primero veamos la pieza, la figura en general, y luego de ahí recién que hemos visto toda la pieza, podemos identificar algunos aspectos puntuales que componen ese sistema o componen todo ese engranaje, ¿no? Es como que ver los árboles, pero sin dejar de ver el bosque, ¿no? Vamos a ver los árboles, de hecho que sí, pero sin dejar de ver el bosque. Justo solamente nos enfocamos a ver el árbol y perdemos de vista el bosque y de eso no se quiere. Entonces, las herramientas que ha sido presentada en el libro de Senge, de la quinta disciplina, están destinadas a destruir esa, vamos a llamarla falsa ilusión de alguna forma, que el mundo está compuesto por fuerzas separadas y desconectadas. Ya lo veíamos en las clases anteriores y decíamos que todo, absolutamente todo, está interconectado. Todo tiene una relación directa, una relación muy fuerte, que conecta, que tiene en cierta forma impactos entre uno y otro elemento. Y poníamos como ejemplo muy claro, muy palpable, nuestro cuerpo humano, ¿no? Todo nuestro cuerpo humano, dentro de nuestro cuerpo humano, se encuentran subsistemas, circulatorio, respiratorio, digestivo, eh, nervioso, etcétera. Entonces, cada uno de esos sistemas, o la suma, mejor dicho, de todos esos subsistemas, perdón, de todos esos subsistemas, componen este gran sistema que es el cuerpo humano. Pero cada sistema retirado del cuerpo humano, por llamarlo de alguna forma, no es capaz de operar de manera conveniente. Por consiguiente, se habla de la sinergia que existen entre los subsistemas que componen un determinado sistema y a partir de ahí se generan propiedades emergentes, que es básicamente el resultado o el resultante que da la sinergia de todos los subsistemas que componen este determinado sistema. Esto a modo nada más de repaso, a modo de refrescar, de hacer un refresh nada más a la mente, porque esto ya lo hemos visto en las clases anteriores, y si por A no lo ha podido ver, los invitamos a que puedan revisar los videos de las clases anteriores que hemos visto netamente pensamiento sistémico. Entonces, toda esa premisa, todos esos alcances, todas esas consideraciones que nos trae el pensamiento sistémico, y ahora a ponerlos en virtud del aprendizaje organizacional, pues sí, nos pide que igual en las organizaciones podamos ver la organización como un todo, como un sistema, que dentro de ella existen varios subsistemas, pero sin perder de foco que es un gran sistema el cual opera y que este sistema tiene a su vez relaciones con otros sistemas organizacionales que pueden generar un macrosistema y a partir de ello puedan también generar otras sinergias. Muy bien, vamos a citar algunas reflexiones, hay muchas, pero vamos a citar un par de reflexiones. Primero, la revista Fortune nos dice
que olvide sus viejas y trilladas ideas acerca del liderazgo. La empresa de mayor éxito será algo llamado organización inteligente. ¿Sí? Por otro lado, también Aria de Jus nos decía que la capacidad de aprender, vea, la capacidad de aprender con mayor rapidez que los competidores quizás sea la única ventaja competitiva sostenible. Jus nos decía que la capacidad que tengan las organizaciones hoy en día de aprender con mayor rapidez, con mayor celeridad y, por qué no decirlo, con mayor profundidad que sus competidores, puede ser esta una ventaja competitiva sostenible. Sostenible. Porque cuando hablamos un poco de estrategia empresarial, mis estimados amigos y amigas, buscamos que la estrategia empresarial no sea fácilmente copiable o no sea fácilmente de implementar. Porque si no, si mi estrategia es fácilmente copiable o imitable o fácilmente de implementación, pues rápidamente van a copiar mi estrategia y incluso la pueden superar y mejorar. Es por eso que Hughes indica que cuando tengamos una mayor capacidad de aprendizaje como organización, como individuos, como colaboradores, y además con mayor rapidez y profundidad, sea nuestra ventaja competitiva sostenible. ¿Y por qué no eso también traerlo al plano personal? ¿Por qué eso no también traerlo al plano profesional? ¿Por qué no también decir que los profesionales más competitivos, los profesionales más competentes, sean aquellos profesionales que constantemente estén mejorando su capacidad de aprendizaje permanente, rápido, profundo, diverso, diversificado, y que ello también nos genere una ventaja competitiva sostenible en relación a los demás competidores? Esto aplica para ese nivel también, mis estimados amigos, para un nivel profesional como el cual estamos teniendo. Y justamente estas plataformas que nos ofrece Camex, pues nos permiten de ver, de evaluar ante un abanico inmenso de posibilidades de distintos cursos, muy buenos todos, por cierto, de poder ver y poder adentrarme un poco más en diversificar mis conocimientos, en profundizar mis conocimientos en un determinado tema. Y por consiguiente, yo quiero saludar y felicitar a todas las personas que están conectados en este momento en vivo y todas aquellas que posteriormente lo puedan hacer y revisar este video de una manera asíncrona. Entonces, volviendo al tema de las reflexiones, habla que las organizaciones inteligentes y la capacidad de aprender son ventajas competitivas sostenibles en este mundo del siglo XXI, en este mundo que tiene un fenómeno óptica, donde el mundo es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Ahora sí, vamos a traer alguna definición en relación a organización inteligente. Organización inteligente se dice de aquellas que utilizan prácticas colectivas de aprendizaje como centro de competencia. Ojo, prácticas colectivas, no prácticas aisladas. Es decir, toda la organización en todo su conjunto, con las diferentes subáreas que puedan tener, ellos toman al aprendizaje como una prioridad y generan prácticas, generan políticas, generan lineamientos en el cual el aprendizaje sea parte de su estrategia. También estas organizaciones, por consiguiente, van a estar bien preparadas para poder hacerle frente al futuro, para poder hacerle frente a estos eventos intempestivos, fortuitos, que a veces nos pasa, como por ejemplo este tema de la pandemia, ¿no? Entonces, en la medida que la organización se prepare, esté debidamente preparada, capacitada, pues va a ser capaz también de desarrollar cualquier habilidad, cualquier expertise que se requiera para hacerle frente a esos eventos inesperados o esperados, en cierta forma, si es que tenemos una perspectiva empresarial adecuada, ¿no? En suma, estas organizaciones inteligentes son organizaciones que explotarán la experiencia colectiva, explotarán los talentos y las capacidades de cada persona para aprender cómo triunfar en conjunto. Hoy en día se ve que las empresas del siglo XXI, las empresas ágiles, más que la valoración que le puedan dar a los títulos, que de hecho que la dan porque tiene un peso, porque tiene un respaldo, porque es un tipo de educación formal certificada, pero más que eso, ven la capacidad, la competencia del colaborador ante un determinado problema, ante un determinado entorno, de cómo es capaz de desarrollar, poder solucionar estrategias o alternativas de solución ante un determinado problema.
Porque podemos tener todos los grados que tengamos, podemos tener todos los diplomados estudiados, pero mientras no tengamos la capacidad y la competencia de poder aplicarlo eso en un entorno adecuado, un entorno real, y a partir de ese conocimiento, de esas herramientas, poder solucionar el problema, entonces es ahí donde puede emerger nuestra valoración, ¿no? Y es por ello que una organización inteligente, una organización que aprende, una organización pensante, como quiere llamarlo, son aquellas que promueven dentro de sus miembros, dentro de sus colaboradores, aprendizajes colectivos de manera permanente, de manera constante. Algo así como lo manifestaba la UNESCO, un aprendizaje a lo largo de toda la vida. No aprendizajes para toda la vida, solo existe. Hay aprendizajes a lo largo de toda la vida porque los aprendizajes, mis estimados amigos y amigas, también caducan, también tienen fecha de vencimiento, porque este mundo ahorita constantemente nos pide estar actualizado y una organización inteligente es la que tiene como filosofía empresarial y estratégica justamente tener y estar en ese ritmo de capacitación y de preparación constante y permanente. Muy bien, sigamos. Vamos a ver algunas características adicionales de las organizaciones inteligentes, ¿no? Primero, que son organizaciones progresivas. ¿Qué queremos decir con eso? Cuando hablamos de una organización progresiva, lo que estamos diciendo es que generan resultados deseados cada vez de mejor manera. Progresivamente van mejorando su expertise, van mejorando su experiencia, van mejorando sus resultados, su calidad y todo el tema, ¿no? Entonces van evaluando constantemente el trabajo que vienen haciendo y a partir de ello, pues obviamente lo vienen mejorando. También son organizaciones dinámicas, es decir, que los colaboradores que están dentro de esta organización y que trabajan con una suma de esfuerzos, siempre buscando la sinergia en la organización. Acá no hablamos de áreas aisladas, acá no hablamos de áreas separadas, acá hablamos de áreas que sinergizan, áreas que se complementan, que se compenetran, que suman en conjunto. Y por consiguiente son organizaciones muy dinámicas y por ello va a tener obviamente un impacto en la productividad y van a ser también organizaciones productivas porque van a explotar más las fortalezas y van a compensar en cierta forma las limitaciones que puedan tener y deben de tener. Y finalmente, los participantes, todos los miembros, desde el directorio hasta el último cargo más nuevo que hayan podido implementar, son activos, son participantes activos porque están comprometidos en el diseño y en el modelado de la organización inteligente. Es decir, el desarrollo de la organización, la permanencia, la sostenibilidad, el crecimiento, lo toman de manera activa, lo toman como si fueran propios de ellos mismos. Y por consiguiente, sus colaboradores, sus socios estratégicos son participantes activos sumarios, ¿no? Entonces son estas cuatro características que deben de tener las organizaciones inteligentes. Ser organizaciones progresivas, organizaciones dinámicas, productivas y con unos participantes activos. Peter Senge habla de este término que en realidad tiene mucho sentido, que es el tema de la metanoia. La metanoia para Peter Senge es un término muy profundo en relación al aprendizaje, ¿no? Para él, el significado más profundo del término aprendizaje viene a ser metanoia. Y la metanoia significa algo como que desplazamiento mental o cambio de enfoque, ¿no? Es decir, vamos a tener una organización que promueva la metanoia, es decir, que genere un desplazamiento mental o que tenga un cambio de enfoque buscando mejorar, buscando crecer de manera sostenible y de manera permanente, ¿no? Para los griegos, como, como puntualización nomás, viene literalmente de meta, que quiere decir más allá, ¿no? Meta, más allá, y noia de la mente, es decir, de la trascendencia, ¿no? Entonces, habla mucho de la meta trascendental o de la trascendencia de las metas, como usted quiere enfocarlo, ¿no? Entonces, el término de la metanoia es un término que las organizaciones inteligentes ya los tienen instaurados, sus colaboradores
manejan y se relacionan y se desarrollan en base a esta terminología, ¿no? Porque el verdadero aprendizaje llega al corazón de lo que significa ser humano, ¿no? Es decir, no pierden la esencia de ser humano. No es que simplemente dentro de estas organizaciones el colaborador es un número más, es un dígito más, es una cifra más, es un dinero más. No, es un ser humano que viene, que aporta y que suma, y que por consiguiente tiene un mundo que hay que valorarlo, respetarlo y considerarlo, porque se valora a la persona en su integralidad. Obviamente, a través del aprendizaje también nos recreamos a nosotros mismos, ¿no? Es decir, vea bien el término, recrearse, o sea, nos volvemos a crear, no solamente en el término de recreación, sino de creación, ¿no? Volvemos a crearnos a nosotros mismos porque nos vamos dando cuenta de algunos aspectos que anteriormente no habíamos previsto, no habíamos identificado, y a partir de esta metanoia, es decir, de este desplazamiento mental, de este cambio de enfoque, podemos darnos cuenta de alguna área de nuestra vida que anteriormente no éramos conscientes, éramos de repente incompetentes, inconscientes, y que después entró la conciencia, pasamos al lado de la incompetencia consciente, para luego hacer esta conciencia, esta incompetencia mejor, hacerla en una competencia consciente, ¿no? Y luego llegar al último término de hacer una competencia inconsciente, ¿no? Que son algunos cuadrantes que se maneja en relación a la conciencia y el aprendizaje. Eso es lo que nos permite recrearnos a nosotros mismos, ¿no? Nos capacitamos para hacer algo que antes no podíamos. Nosotros, según un mindset de crecimiento, una mentalidad de crecimiento, somos capaces de poder desarrollar todo lo que nos proponemos, que realmente nos proponemos con voluntad, con tenacidad y sobre todo con disciplina, podemos desarrollar. No podemos poner esa limitación. Las limitaciones a veces están en nuestra mente y por consiguiente en nuestra acción, porque si mi mente tiene la limitación, mi acción está supeditada a lo que mi mente pueda pensar. Entonces, atrevamos a tener un open mind, una mente abierta, una mentalidad de crecimiento para poder disponernos y capacitarnos para poder hacer algo que de repente antes no podíamos o creíamos que no podíamos hacerlo, ¿no? Y hay que percibir también nuevamente al mundo y nuestra relación que nosotros tenemos con el mundo, ¿no? Hay que ampliar nuestra capacidad para crear, para formar parte del proceso generativo de la vida y de las organizaciones. Entonces, amigos, el término de metanoia esperemos que sea parte importante de su desarrollo profesional y que se puedan implementar en sus organizaciones en la cual es ese. Ahora sí, una vez habiendo visto todo este aspecto sobre las organizaciones que aprenden, sobre las consideraciones que se tienen y cuáles son estas características de estas organizaciones, todo esto tiene que tener un impacto directo en el aprendizaje organizacional. Es decir, todas las personas que conforman la organización, es decir, todos los trabajadores que estamos dentro de la misma, tenemos que promover, tenemos que desarrollar, obviamente, un aprendizaje organizacional que vaya en consecución y en alineamiento con los fines empresariales y organizacionales, con los fines empresariales, con los fines personales profesionales. Los fines personales profesionales. Es decir, que los fines de la organización, los objetivos de la organización y mis objetivos personales profesionales deberían de tener un alineamiento y deberían tener cierta congruencia. No pueden tener nortes distintos, porque no existiría congruencia. Entonces, el colaborador que se encuentra de una organización teniendo conciencia de que el aprendizaje organizacional va a impactar no solamente en los fines de las empresas, sino en su desarrollo personal y profesional, tenemos que tener la apertura de tener un aprendizaje de organizacional permanente y constante. No obstante, este aprendizaje organizacional tiene 7 barreras. No es tan sencillo como a veces podemos pensar. Para poder llegar a este aprendizaje organizacional, a veces se nos presentan barreras del aprendizaje, el cual hay que hacerle frente, el cual probablemente nos hayamos topado con una de estas barreras o con varias, ¿por qué no decirlos? Y a partir de ello, esto nos ha frenado,
nos ha estancado, nos ha limitado y no ha permitido que sigamos buscando desarrollar y generar aprendizaje dentro de la red. Entonces, vamos a conocer cuáles vendrían a ser estas barreras del aprendizaje que inhiben o contravienen o impiden muchas veces tener un aprendizaje organizacional y por consiguiente no tener un impacto en la construcción de una organización que aprende o de una organización inteligente. La primera barrera que podemos identificar, de las 7, es primero que yo soy mi puesto. Yo soy mi puesto. ¿Qué quiere decir este tema de yo soy mi puesto? Que a veces creemos que somos leales con nuestra tarea, pero llegamos a un extremo de que la confundimos todos esos roles, el rol que cumplimos, la tarea que cumplimos, con nuestra propia identidad, ¿no? ¿Cuántas veces usted no se ha tocado con personas que en vez de que se presenten y que digan cómo está, muy buena tarde, mi nombre es Luigi Zucchetti, que diga cómo está, muy buenas tardes, yo soy el gerente general de la empresa Transformación, o yo soy el director general de tal organización, o yo soy el supervisor de comercial y de ventas de tal empresa? Finalmente nosotros no somos el rol, cuidado. Nosotros somos, por consiguiente, por principio, seres humanos que ejercemos diferentes roles. Cuando hablamos un poco en el tema de coaching, manejamos áreas en nuestra vida. Un área laboral, un área familiar, un área de salud, un área financiera y tenemos varias áreas. Y por consiguiente, dentro de cada área también tenemos roles. Por ejemplo, dentro de mi área laboral yo puedo tener un rol. En este momento mi rol, mi ejercicio como rol es un rol de facilitador, un rol de capacitador, un rol de profesor, como usted quiere llamarlo. Pero no significa que yo diga, yo soy el profesor. No, yo soy Luis Uquetti, que en este momento está ejerciendo el rol de facilitador, de profesor, de capacitador, como usted quiere llamarlo. Pero lamentablemente muchas personas cometen el craso error, la equivocación permanente de presentarse como el rol que realizan. Por eso dice la primera barrera de aprendizaje es que yo soy mi puesto, ¿no? Que yo soy mi puesto. Entonces, la mayoría se ve dentro de un sistema, ¿no? Sobre el que no ejerce ninguna influencia. En realidad, el yo decir mi rol, el yo decir mi puesto, no debería por ello tener mayor autoridad de la que ya puedo tener yo por la forma como yo desarrollo mi rol, que es muy distinto, que es muy distinto, ¿no? Y a veces también cuando estas personas tienen ese enfoque, aquellos son supuestos más están enfocados a la tarea, a veces no se sienten responsables por el resultado general de la organización. Porque si el resultado general de la organización no es el satisfactorio, no es el esperado, esta persona supone que alguien cometió una falta menos él. Y esto también llamamos el sesgo de autobeneficio. El sesgo de autobeneficio es cuando alguien comete un error, cuando las cosas no salen como esperado, es por culpa de los demás. Cuando las cosas salen como se esperó, es porque yo estuve ahí. Sesgo de autobeneficio. Y a veces caen muchas personas, caemos en algún momento en esta barrera de aprendizaje de creernos nosotros el puesto o el rol que ejercemos. Así que cuidado, cuidado, amigo, amiga, con esta primera barrera de aprendizaje. La segunda barrera de aprendizaje es que tenemos el enemigo externo, el enemigo exógeno, también suele llamarse así, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre se encuentra alguien externo a quien culpar, ¿no? Siempre alguien fuera tiene la culpa, ¿no? En general el de afuera. Y el de adentro muy pocas veces lo vamos viendo, ¿no? Siempre hay que ver si algo pasó, algo sucedió mal, es por que alguien lo hizo, porque alguien que esté afuera, ¿no? Y en general, tanto el afuera y el que está adentro son parte del mismo sistema. Sí, vamos a aterrizarlo en un ejemplo de una organización. Y por consiguiente, la organización no llegó a sus ventas, vamos a suponer, ¿ya? No llegó, estamos hablando de una empresa comercial, no llegó al estimado de ventas, no llegó a la cuota de ventas mensuales que tiene.
Normalmente las personas que tienen este enfoque o esta barrera de aprendizaje de buscar al enemigo externo, el gerente comercial de ventas dirá, fue por culpa del gerente de distribución que no hizo la repartición de los productos oportunamente, se demoró y por consiguiente no entregó algunos productos y no llegamos. O se podría culpar al área de producción, que de repente no hizo la producción adecuada y probablemente los clientes tuvieron alguna queja, algún reclamo, o de repente el área de finanzas que no buscó soltar un presupuesto adicional para poder poner una campaña de más de ventas, o probablemente el área de recursos humanos, porque de repente necesitamos una fuerza más amplia para poder llegar a etcétera, etcétera, etcétera. Pero no nos damos cuenta que con este enfoque de buscar al enemigo externo, ese supuesto enemigo externo, entre comillas, también es parte de mi sistema. También somos parte del mismo sistema. Y si algo afecta a un sistema, pues afecta, mejor dicho, algo afecta a una parte del sistema, afecta a todo el sistema. Entonces, evitemos tener esta segunda barrera de aprendizaje de buscar siempre al culpable afuera, de buscar siempre responsables exógenos. Tengamos también una actitud propositiva, una actitud reflexiva y primero ver internamente qué es lo que hemos fallado, qué es lo que hemos tenido que dejar de hacer o que no hemos hecho convenientemente para que ese resultado, que no es otra cosa que la consecuencia de las acciones que se realizó inicialmente, hayan tenido este desenlace. Entonces siempre es bueno ver primero hacia adentro, mirarse al espejo, como siempre lo digo, y después ver a la ventana. ¿Sí? Segundo, aprendizaje. Tercer barrera de aprendizaje. Perdón. Tercera barrera de aprendizaje. Tenemos la ilusión de hacerse cargo. ¿Ya? Muchas veces se habla de proactividad, ¿no? Tenemos que trabajar de forma proactiva, de encarar los problemas, de anticiparnos, ¿no? Y no ser reactivos, porque la reactividad es como que eh, nos golpea algo y recién reaccionamos ante eso, ¿no? Es como que alguien nos da un pintazo y recién reaccionamos ante ese estímulo que fue el pintazo, ¿no? Pero no tuve la previsión de ver que alguien me quería pinchar y antes de que me pinche yo pude reaccionar. Eso es proactividad, ¿cierto? O sea, me anticipo a los hechos. Pero no, a veces estamos viendo que alguien nos quiere pinchar y hasta que nos pincha recién reaccionamos. A veces pasa eso también en las organizaciones. Y a veces esta bendita proactividad se disfraza de una reactividad, es una reactividad disfrazada, porque las soluciones que se ejecutan, que se proponen, que se implementan, son las soluciones que le llaman de tipo bombero, ¿no? O son aquellas soluciones que son acciones agresivas contra el enemigo externo, contra el de afuera, contra el que tiene la culpa, ¿no? Pero la verdadera proactividad, estimados amigos y amigas, surge de ver cómo resolver el problema implementando acciones preventivas. A veces el tema de realmente ser proactivo no es esperar a que sucedan las cosas y cuán rápido reaccionamos. Ya estamos cayendo en una reactividad. Lo que realmente nosotros tenemos que hacer en las organizaciones es a través de un análisis, a través de un departamento, de un subsistema, de un área, poder ver el análisis de riesgos, de aquellos posibles riesgos que pueden impactar de manera directa a la organización y prepararnos para ello, haciendo acciones preventivas, ¿no? Por ejemplo, el COVID, cuando ha venido, vino con mucha agresividad, con mucha ferocidad, tanto así que miles de empresas a nivel Perú y billones a nivel del mundo han tenido que simplemente desaparecer porque no estaban preparadas para, obviamente, para hacerle frente a esta pandemia. Creo que la gran mayoría de empresas del mismo mundo no estábamos preparados para ello. Pero uno de esos aprendizajes es que siempre tenemos que ver a estos entes exógenos a la organización, a estos eventos que pueden suscitarse de alguna forma, pero buscar tener siempre, como se dice, un plan de contingencia, un plan B para poder hacerle frente y más aún si podemos tener algunas acciones que nos permitan prevenir esos impactos y los impactos, en cierta forma, el impacto que tenga, el efecto del impacto, se puedan mitigar. Entonces, hay que ir viendo, hay que ir analizando
cómo responde su organización, cómo responde la organización en la cual usted trabaja en relación a estos eventos que se aparecen de una manera intempestiva. La cuarta barrera de aprendizaje, la fijación de los hechos. Esto es algo muy común, en verdad, estimados amigos. Es algo que ocurre, no voy a generalizar en todas las empresas, pero en una gran mayoría de las empresas. Estamos acostumbrados, lamentablemente, a ver la vida como una serie de hechos lineales, y creemos que para cada hecho hay una causa obvia, ¿no? O sea, sucedió algo, es una causa obvia, ya predecible. Y a veces no siempre es así. A veces nos equivocamos, ¿no? Eh, y a veces estos hechos puntuales, ¿no? A veces nos permite tener algunas deliberaciones empresariales muy superficiales, muy ambiguas, ¿no? Que simplemente mmm, den una solución paliativa ante un problema suscitado. Y la ironía de todo esto es que las amenazas no vienen de hechos repentinos, ¿no? De hechos así como, por ejemplo, una excepcionalidad del tema del COVID, ¿no? Sino de procesos lentos y graduales, ¿no? O sea, poco a poco va, va viniendo, se va como que acumulando un hecho, un proceso, una falla que no lo hemos previsto o no hemos prestado la debida atención, y al final acumulación de todos estos errores, de todas estas omisiones, vienen y generan un impacto más agresivo, por llamar de alguna forma, en las organizaciones, ¿no? Entonces hay que buscar tener también, no solamente tener una fijación en los hechos, sino en la causa que estos puedan producir. También tenemos esta otra barrera de aprendizaje, que es la parábola de la rana hervida, ¿no? Más o menos la parábola indica que si nosotros cogemos una rana, ¿ya? Y la ponemos dentro de una olla, ¿ya? Obviamente, si es que el agua de esa olla está hervida, está hirviendo, y nosotros cogemos a la ranita y la ponemos en esa olla, lo que va a pasar es que esta rana de un salto, de un brinco, va a saltar de esa olla. ¿Por qué? Porque la temperatura que tiene el agua en esa olla, obviamente va a hacer que la rana genere un impulso de supervivencia, de protección, y le va a hacer que se vaya de esta olla, y por consiguiente no vamos a tener un caldo de rana, si es que es lo que quisiéramos. Es muy distinto. Si nosotros cogemos a esta ranita, la ponemos en una olla con agua a temperatura ambiente, con un agua que la rana pueda sentirla como natural, como normal, entre comillas, la ponemos a la rana, y de ahí vamos, la rana obviamente al entrar a esta agua a esta temperatura ambiente no va a hacer nada, va a estar ahí nada más, y de manera gradual vamos elevando poco a poco la temperatura, ¿no? Del fuego, de la hornilla donde puede estar esta olla. La rana va a ir sintiendo de a pocos este cambio de temperatura, va a tener, se puede aturdir en cierta forma, pero no va a poder salir, porque se va a ir acostumbrando poco a poco a estos cambios de temperatura que va teniendo esta olla, y al final, cuando ya el agua esté hervida, cuando ya esté hirviendo, no va a poder salir porque la rana ya también hervida, y se va a quedar ahí y va a quedarse para que sea hervida. Eso pasa a veces también en las organizaciones. Cuando ocurre un problema, ¡pum!, como COVID, todo el mundo reaccionó, protocolos de seguridad, protocolos de limpieza, hay que ver el tema de las inversiones, hay que ver el tema de las provisiones, de los proveedores, la relación con los proveedores, las cuentas por cobrar. O sea, todas las empresas empezaron a ver todos sus mecanismos de supervivencia, por llamar de alguna forma, de atención, porque si descuidaban algunos de ellos, se les podía ir de las manos y por consiguiente la empresa extinguirse. Entonces fue como una alerta máxima. Y sí, de hecho que sí. Y lamentablemente muchas de esas empresas no pudieron controlar todos estos factores y simplemente quedaron y desaparecieron. Pero ¿qué pasa, quitando un poco de lado este efecto de la pandemia? ¿Qué pasa con los problemas cotidianos? Con los problemas que vienen, o con esos problemas minúsculos, pequeños. A veces lo pasamos de lado, ¿no? Lo pasamos por alto, ¿no? Ya, sí, está bien, perfecto. Bueno, es un problemita, ya es una merma. Ah, tal proveedor es chiquito. Ah, tal cliente se fue, no importa. Pero cuando es algo grande, sí,
alerta, ¿no? Se encienden las alarmas, las alertas. Pero si es algo pequeño, muchas veces lo pasamos por alto. Y es ahí donde cometemos el error de ser como esta rana, que fue hervida. Ante esos cambios pequeños, graduales, ante ese cambio de temperatura que ella tuvo y que en la organización también se pueden dar algunas omisiones, algunos errores, y que los vamos pasando por alto, puede llegar que esto vaya desencadenando un efecto cada vez mayor, y esto produzca una causa, y esto un efecto, y esto una causa, y un efecto, hasta que al final nos veamos prácticamente en un limbo, en un callejón sin salida, y no podamos hacer nada para poder darle solución a ello. Y a poco más que hagamos una actitud reactiva desesperada, lamentablemente no vamos a tener ni los recursos ni la pertinencia adecuada para salir de eso. Por ello, con esta barrera de aprendizajes hay que estar atentos a aquellos problemas, entre comillas, minúsculos que pueden pasar en la organización, porque son una pequeña alerta de que algo no está funcionando bien, de que algo necesita atención y debemos de buscar la alternativa de solución pertinente para evitar tener un desenlace esperado. Muy bien. Tenemos la sexta, que es la ilusión de que se aprende con experiencia, ¿no? Todo el mundo dice, nosotros aprendemos con experiencia. Gracias a la experiencia, nosotros sabemos lo que sabemos. Y es cierto, sí, la experiencia es un potente método para aprender, ¿no? Definitivamente hemos aprendido muchas cosas por la experiencia, es válido, pero es válido cuando hablamos de actos cuyas consecuencias son inmediatas, son puntuales, ¿no? Son de manera inmediata, ¿no? Y nos permite ver resultados, obviamente, en forma instantánea, pues, ¿no? Pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa cuando las consecuencias no las vemos en ese momento? Cuando las consecuencias de ese hecho, de ese acto, se hacen esperar por un tiempo, no son de manera puntual. Un ejemplo típico, saliendo un poco del tema organizacional, un fumador, una persona que fuma, obviamente no tiene una consecuencia inmediata, tiene una consecuencia de un mediano o largo plazo, pero al final tiene una consecuencia, y es una consecuencia muy lamentable. Una persona que come mucha comida procesada, comida chatarra, como quiera llamarse, no tiene una consecuencia de manera inmediata. En la medida que siga ingiriendo esa comida procesada o chatarra, en algún momento va a tener una consecuencia con un periodo de tiempo, pero que va a impactar directamente en su salud. Lo mismo en las empresas. ¿Cuáles son aquellas consecuencias que no estamos viendo a priori, que no estamos viendo en ese momento, ante algunos hechos, ante algunas acciones que realizamos, pero como no lo vemos como una consecuencia inmediata, creemos que no pasa nada y que por consiguiente estamos aprendiendo la experiencia. Entonces, cuidado, cuidado de que la ilusión, caer en la barrera de aprendizaje de la ilusión de que se aprende con la experiencia. Hay que estar muy atentos a las consecuencias de los hechos, de los actos que hagamos y que no necesariamente las consecuencias son inmediatas, no, a veces son distantes o mediatas. Entonces hay que tomar buenas y adecuadas decisiones, ¿no? Finalmente, la última barrera, la séptima barrera de aprendizaje es el mito del equipo administrativo, ¿no? A veces reunimos al equipo, al team, al círculo de calidad, lo que quiera, para poder discernir los problemas complejos, ¿no? Que son multifuncionales y que a veces son cruciales para la organización. Y a veces ponemos una alerta roja, ¿no? Y hay un mito de que el equipo podrá solucionar. Entonces, el equipo tiene que buscar una táctica, una estrategia de supervivencia, ¿no? Tiene que buscar prácticamente apagar ese incendio que se ha encendido y que está dentro. Y muchas veces caemos en el error de que las soluciones que damos no son soluciones estructurales, no son soluciones de fondo, sino solamente soluciones de forma, ¿no? Y es ahí donde creemos que el equipo tiene que saberlo todo. Y nosotros somos seres humanos que trabajamos en una organización y no somos capaces de saberlo todo, de conocer todas las respuestas. Muchas veces el equipo administrativo también puede tener ciertas limitaciones
de conocimiento, de acción, porque recuerde usted que las organizaciones tienen dos tipos de problemas, los problemas técnicos y los problemas adaptativos. Un problema técnico es un problema cuya solución ya es conocida, por eso es un problema técnico, porque ya técnicamente se ha evaluado este problema y se busca dar una solución técnica ante ese problema. Pero cuando emerge un problema de tipo adaptativo, como por ejemplo el impacto del COVID en las organizaciones, eso no es un problema técnico, eso es un problema eminentemente adaptativo. Y por consiguiente, un problema de tipo adaptativo no hay una solución conocida. Hay que buscar una alternancia de solución para poder hacer frente a ello. Y no necesariamente el equipo va a poder llegar a esa solución. Es por ello que debemos de buscar sinergizarnos, complementarnos, fortalecernos para poder hacer un equipo multidisciplinario ante un determinado problema de índole adaptativo. Muchas veces, si nosotros no atacamos bien, no solucionamos bien ese problema adaptativo, como pasó con el COVID, muchas organizaciones simplemente desaparecen. Cuidado con los problemas adaptativos, confundirlos y querer solucionarlos como si fueran problemas. Finalmente, mis estimados amigos, en la búsqueda de una organización inteligente, en la búsqueda de empresas que aprenden y en la búsqueda de poder ser profesionales que en cierta forma queremos desarrollar, yo les dejo esta técnica que aplico también en mis consultorías, en mis talleres con los colaboradores. Hablamos el término de la técnica del mimo, ¿no? Normalmente el mimo es aquel personaje que nos comunica, ¿no? Sin palabras, sin articular un lenguaje, simplemente con un lenguaje no verbal, gestual, nos articula, nos da una comunicación en relación a lo que quiere hacer. Y hemos cogido cada inicial, cada palabra de este mimo para poder ayudarnos a aplicar esta técnica mimo en las organizaciones, en la búsqueda de una organización que aprende. Primero, la primera M, que es la M de mantener. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué acciones debemos de mantener en nuestra organización? De lo que venimos haciendo ahora, ¿qué es lo que debemos de mantener? ¿Qué es lo que tenemos que conservar? Porque en la medida que lo venimos desarrollando, vamos teniendo buenos y adecuados resultados. Eso no significa que no lo evaluemos, vamos a seguir evaluando, pero hay que mantener porque está teniendo una buena marca y nos está dando unos resultados pertinentes y adecuados. La primera M, hay que evaluar qué es lo que debemos de mantener en las empresas. La I, qué es lo que hay que incorporar, qué es aquello que no estamos haciendo, que todavía no desarrollamos en la organización, pero que urgentemente necesitamos incorporar, urgentemente necesitamos implementar, si quiere llamarlo usted también. La I de incorporar e implementar. Luego tenemos la segunda M, que vendría a ser la M de mejorar. ¿Qué es lo que estamos haciendo en la organización actualmente que necesita ser mejorado? Créditos, las cobranzas, las ventas, la relación con los proveedores, la relación con los clientes. ¿Qué necesitamos mejorar? ¿Qué es aquello que tenemos que dar un doble clic dentro de la organización y empezar a ver con un ojo, con un aspecto crítico para poder mejorar en todos los procesos que vamos teniendo en nuestras organizaciones? Y finalmente la O de omitir. ¿Qué es lo que tenemos que dejar de hacer? ¿Qué es lo que tenemos que omitir? Ya no volver a hacer, porque en la medida que sigamos haciendo estas acciones, va teniendo un impacto directo o negativo en la organización. Por consiguiente, en la medida que nosotros omitamos estas actividades que actualmente venimos teniendo, vamos a tener un mejor resultado. Entonces, es importante para poder iniciar una organización que aprende, primero, dar una mirada interna, como les digo, dar un doble clic, ver qué mantenemos, qué incorporamos, qué mejoramos y qué omitimos. En esa medida que podamos hacer un análisis serio, profundo y sobre todo real en nuestra organización, vamos a poder seguir mejorando y vamos a poder construir y estar en ese paso de ser una organización que aprende, una organización inteligente. Espero, mis estimados amigos, que haya podido ser esta información de vital importancia para ustedes, para su vida profesional,
para poder aplicarlas en las organizaciones en las cuales ustedes se desempeñan y que en cierta forma podamos seguir promoviendo este tipo de organizaciones que vienen aprendiendo y que están en esa línea de las organizaciones del siglo XXI. De mi parte, muchas gracias una vez más. Gracias por su conexión. A todos aquellos que se conecten después también les agradecemos por su presencia. Y el próximo viernes, como es feriado, porque vamos a celebrar un nuevo año, la clase va a ser el día sábado. Este sábado a las 2 de la tarde entramos con la penúltima clase de este curso Pensamiento Sistémico aplicado a las organizaciones. Espero verlos entonces el sábado a las 2 de la tarde. Aprovecho en desearles un feliz año y les envío un poderoso abrazo y que el próximo año sea de mucha bendición y de mejores resultados para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muy buena tarde.